Hola, hola. En esta ocasión vamos a hablar de la obra literaria Doña Bárbara, publicada en el año 1929 y escrita por el novelista y político venezolano Rómulo Gallegos, quien nació en Caracas en 1884 y llegó a ser presidente de la nación. El autor fue considerado un innovador de la narrativa latinoamericana y hoy vamos a darle un vistazo a la más popular de sus creaciones literarias, Doña Bárbara. Se trata de una novela que a través del realismo se inmiscuye en el trasegar y las penurias del campesinado venezolano de los años 20 del siglo pasado. La mujer que encarna a este personaje principal, Doña Bárbara, se erige como una heroína malvada y temeraria que acumula riquezas y subyuga a los campesinos y a los hombres que de manera sentimental se le acercan. Ella utiliza a las demás personas para incrementar su fortuna y no haya reparo alguno en destruir a todo el que la rodea. Tan mala era que fue apodada la devoradora de hombres. Sin embargo, la obra de Rómulo Gallegos es una interpretación literaria del barbarismo que establecieron las dictaduras nacionales de Venezuela en los años 20. El personaje principal refleja con su actuar el dominio y el abuso de poder de la dictadura de Juan Vicente Gómez, la cual sumió al vecino país en la ignominia, en el atraso social, cultural y económico, tal y como sucede un siglo después con las dictaduras existentes en Latinoamérica. Lorenzo, el hombre que amaba a Bárbara, representa a las víctimas del pueblo venezolano porque, al igual que la sociedad de entonces, se dejó seducir por los encantos y las palabras de la barbarie, y por su error todos sus coterráneos sufrieron las nefastas consecuencias. La novela nos deja sobre la mesa el conflicto entre la civilización y la barbarie. Es la lucha sin cuartel que éstas afrontan para establecer un vencedor, y la historia se transfigura en el tormentoso romance entre Bárbara y Lorenzo. Aquí el autor cumple a cabalidad con la misión del escritor, que debe ser aferrarse al texto y punto. Tal vez la semejanza y la importancia social de la trama fue una estrategia por abordar el mercado literario, o quizás el creador sí tuvo la intención puntual de referirse desde la subjetividad a los abusos impuestos por la dictadura. Pues en ese tiempo, como sucede hoy en día, los opositores de las dictaduras eran capturados, torturados y asesinados. Sea como sea, el realismo y el simbolismo tal parece que se amalgaman en esta buena novela, y en ella se puede apreciar la manera natural y la convicción del autor, que utiliza la subjetividad para expresar su sentir, y lo hace mediante figuras poéticas que, aunque no llegan a distraer al lector, se aportan demasiado a la estética del texto literario. No obstante, las ideas y la doctrina se presentan de forma un tanto clásica, así como sucedió con la novela española del siglo XX. Decía, sin llegar a cuestionar y sin convencerme del todo, que las motivaciones de Gallegos al escribir esta gran novela admiten un ligero manto de dudas si se tiene en cuenta
que el formato y la estética parecen haber sido concebidos para un guión cinematográfico. Pero una vez más, la obra se impone a las intenciones y a las motivaciones, y es la llanura venezolana y el devenir del campesinado los que ambientan la trama que terminó por ser bandera y objeto de predilección de quienes consideraron que a través de la revolución en contra de la dictadura se podían revivir las ilusiones de progreso, unidad y paz del pueblo venezolano. Doña Bárbara, entonces, es una novela paradigmática de corte regionalista, en donde la llanura, el campesinado y la dictadura se trenzan en amargo duelo, y con las características severas de la personalidad de Doña Bárbara, que fue violada por invasores forasteros en su adolescencia, queda en manifiesto lo indómito de la llanura venezolana, en donde los caporales y el campesinado se ven obligados a enfrentarse a sus enemigos con la finalidad de sobrevivir. Mediante esta novela parece quedar en claro que los campesinos de la llanura venezolana tendrán que hallar siempre los motivos que sean necesarios para guerrear en contra de la injusticia. Sorprende, sin embargo, que esta novela haya encontrado un final feliz, que se nos deje un final feliz, algo que sin lugar a dudas invita a pensar que no se han cerrado las puertas de la esperanza de una Venezuela libre y en paz.